Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y con este hermoso libro, el libro de Tito, a pesar de ser un libro corto, de todas maneras tiene muchísimo en lo que es doctrina, también tiene mucha palabra. Para todos nosotros es una de las cartas pastorales, así que imagínense qué importante es que todos aquellos que sirven en el ministerio sepan y conozcan lo que dice esta carta. En el día de ayer pudimos ver el versículo 1, el versículo 2. Estamos también utilizando un comentario muy lindo. Hay mucho para sacar aquí, amén, del comentario de Martín Lutero. Y otros comentarios también que podemos utilizar. Y esto es algo que lleva tiempo, lleva mucho tiempo, investigar y buscar en diferentes comentarios. Usted puede ir y poner, por ejemplo, comentario bíblico de Tito. Entonces usted va a ver una lista de diferentes comentarios bíblicos. Puede empezar a leer esos comentarios y van a ver algunas cosas que le van a satisfacer más que otras, ciertos comentarios que le van a hacer de mayor utilidad que otros, ¿sí? Que por supuesto tiene que todo filtrarlo por la palabra de Dios en el contexto y también la palabra del Señor de manera genérica. En el versículo 3 de Tito capítulo 1, donde dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Fíjese que tremendo, un poco en relación a lo que se estaba hablando en el programa anterior del llamado, que manifestó, es decir, el Señor a su debido tiempo le manifiesta a Pablo la palabra para la predicación, los propósitos secretos de Dios en la salvación que le fueron revelados en la predicación del apóstol Pablo. El Señor le revela a Pablo el significado del nuevo pacto, el entendimiento de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y lo que eso significa para cada uno de nosotros. Y a él es que le fue dado este sentido, este entendimiento, esta revelación, el nuevo pacto que está completa y totalmente basado en la sangre preciosa del Cordero de Dios, el Cordero inmolado, gloria a Jesús. Entonces, por medio de la predicación, dice, aquí explica claramente la clase de siervo de Dios y apóstol de Cristo que es. No alguien que ora a Dios como hizo en un tiempo cuando observaba la ley, según cuenta en Filipenses 3:9, y hacían los judíos y aún practican los papistas, decía en su tiempo Martín Lutero, sino a través de la predicación. No está diciendo a través de una obra, a través de una ceremonia, a través de un ritual, a través de algún método, a través de algún evento, a través de un seminario, quién sabe cuántas cosas hoy en día tenemos, alguna que otra beneficiosa y la mayoría tristemente no lo son, sino que está diciendo a través de la predicación. Esta es la manera de Dios, este es el método que el Señor entregó para que pueda ser dado a conocer su Hijo amado Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en la cruz. La predicación, el pregonar la justicia de Dios. Y como leemos en Hechos 10:42.
¿Qué clase de reino es el de Cristo? El reino de Cristo no es un reino aquí literal en el que nosotros implantamos el reino, nosotros preparamos el reino. No hay nada de eso, sino que es un reino espiritual, es un reino invisible. Él mismo está visiblemente ausente, pero a través de la palabra gobierna y administra su reino por la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, no se trata de un reino político, como creen los fanáticos, como creen aquellos del reino ahora, aquellos dominionistas que piensan que van a tomar todo, ¿no? Marcelo lo decía recién, aquel que se fue a Times Square y que entonces empezó a declarar y a tomar los medios de comunicación, o toman la Casa de Gobierno, o toman eso es un fanatismo. Entonces, sino que predican, es una predicación en debilidad, tal como se lee en Gálatas 4:3, en 1 Corintios 2:3. No consta de ceremonias, no consta de pompas externas, no consta de luces, ni escenarios, ni de bandas, no consta de nada de todo eso, nada externo, ni lugares especiales para reunir a las personas, ni eventos particulares, donde lo que más se ve son las cosas del mundo y el espíritu del mundo, sino que es predicar, es hablar la fe, contar la fe, gloria a Dios. Y lamentablemente en todos estos eventos no están hablando de la fe, sino que están hablando de sus propias suposiciones, hablan de ellos mismos, hablan de lo que hacen, hablan de lo que harán. Por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y cierra el círculo llamándose nuevamente apóstol, en el versículo, no se refiere a ningún elemento ceremonial, sino a la palabra relacionada a la fe y a la verdad que enseña la justicia. Por delegación, es decir, algo que se le ha delegado, algo que se le ha encomendado a alguien. Esto es el llamado. Se refiere a que cada heraldo debería llevar un mandato, un encargo, una orden, por tanto ha de tener un mandato, una autoridad o un derecho para instruir y para enseñar. Tal como dicen los legistas, tengo un mandato para predicar, el Señor, el Salvador, Él es el que me lo ha dado. Y si usted no tiene esto, si el predicador, el pastor, quien sea, no tiene esto dado, encomendado por el Señor, no tiene nada de qué hablar. Tiene que buscar al Señor en aquello para lo cual el Señor lo haya llamado, si es que lo ha llamado, pero necesita tener esto. Hay un mandato. Y con este mandato viene el poder. Con este mandato viene la unción, que es una capacidad especial del Espíritu Santo de Dios para hacer eso. Y este hermoso saludo da a conocer en muy pocas palabras el resumen total de la doctrina cristiana, aun cuando lo sea bajo la forma de exhortación. Pablo es un apóstol, no de los hombres, sino enteramente de Dios. Por ello la palabra que lleva es la palabra de Dios. Y Pablo era un hombre indomable para los hombres, claro. ¿Por qué? Porque él estaba controlado y dominado por el Señor. Los hombres querían dominar su ministerio. Lo mismo con el Señor Jesucristo. Si había algo que irritaba a los fariseos, a los jefes religiosos, era que no podían controlar a Cristo, no podían controlar sus palabras, no podían dominar aquello que Él decía, aquellas cosas que Él haría. No pudieron controlarlo. Y esto era lo peor de todo, porque Cristo estaba siendo controlado totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Asimismo, Pablo, él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo y no por los hombres. Apóstol, no de los hombres, sino de Jesucristo. Usted, que es un siervo de Dios, usted que predica quizás, que pastorea iglesia, usted es un pastor de Jesucristo o usted es un pastor de las personas. Y esta es la diferencia marcada. Sí, uno pastorea una iglesia, uno pastorea personas, pero soy pastor de Cristo. Soy apóstol de Cristo. Soy un profeta de Cristo. Soy un maestro de Cristo. Gloria a Dios, soy un siervo de Cristo.
y hablo lo que me encomendó Él a mí. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces vemos aquí esta gran diferencia con aquellos que se dicen apóstoles hoy y no lo son. Que se dicen pastores y no lo son. ¿Y saben por qué? Porque se pastorean a ellos mismos. Cuando usted ve un pastor y ese pastor nunca pastorea a nadie, nunca está disponible para nadie, rara vez ese pastor da un consejo espiritual, rara vez esa persona puede... No es un pastor, estamos hablando de un pastor, por eso es que esa palabra es, uno piensa en un pastor y uno piensa justamente en un pastor de ovejas. Allí en un campo, en un lugar solitario, pasando frío, pasando necesidades, pero atento a cada una de esas ovejas. Esas ovejas son la responsabilidad, el amor, el objeto preciado de ese pastor. Pero el pastor, ¿qué hace? Nada. Las ovejas andan sueltas allí, los lobos vienen y el pastor, ¿qué hace? Se está pastoreando a él mismo. Él está agrandando su lugar. Él está levantando su nombre. Él está entretenido en hacer cosas que sean para la exaltación y la gratificación propia y no el beneficio de las ovejas. No hay amor pastoral. Y esto era algo tan característico en la vida de Pablo. Amor pastoral a un amor sacrificial. Y esto también tiene que acompañar el llamado. No es el llamado, ay, que el Señor me llamó, que me voy a las misiones, que voy a viajar por el mundo entero, que voy a juntar las más grandes multitudes y ahí les voy a dar la palabra ungida y van a caer todos por el poder. No, hermano, no. Nada de eso. Nada de eso habla la palabra aquí, no. Amor pastoral, amor a Dios, amor a las almas, compasión, corazón humilde, contrito, humillado. Un pastor que defiende el evangelio, defiende a las ovejas. Es ese espíritu luchador por aquello que es justo, por aquello que es verdadero, y para que absolutamente nada pueda pervertir y pueda corromper la paz espiritual de aquellos que el Señor ha puesto bajo el cuidado de uno. Amén. Entonces el Señor ha puesto a aquellos bajo un cuidado, el Señor ha puesto un pastor, un evangelista, un maestro, amén, para edificar a las personas, para que sean desarrolladas. Entonces, claro, por supuesto que hay un celo, y hay un celo que es un celo por el beneficio de esas personas, que no vaya a venir ningún lobo, atento a todo tipo de peligros que puedan amenazar la seguridad espiritual y el bienestar espiritual de aquellas personas en las cuales se ha puesto mucho amor y mucho cuidado y mucho esfuerzo, ¿sí? Y esto es lo que veíamos en la vida del apóstol Pablo. Por eso las cartas, hermano, por eso los viajes, por eso las penurias, los peligros, por el amor al Señor, al Evangelio de Cristo, defender el Evangelio y a las personas también. ¿Está entendiendo? Usted está viendo eso. Si usted no ve eso, ese no es el carácter en el llamado junto con esto. Es un llamado y es un llamado de amor. Sin este verdadero amor no puede haber llamado. No puede estar el llamado suelto y no hay amor, no hay compasión, no hay humildad, no hay todo esto. No. Ese llamado no va para ningún lugar. Entonces luego dice en el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Todavía continúa el saludo aquí en este versículo 4. Fe, está hablando de una fe común y fe ¿en qué? Fe en el gran sacrificio del Señor Jesucristo, fe en el Evangelio. Y todo esto es posible por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Verdadero hijo, verdadero. Es decir, este es un hijo sincero, un hijo genuino,
un hijo verdaderamente convertido, nacido de nuevo, y este apelativo no solo se refiere al mismo Tito, sino que Pablo lo emplea para distinguirlo de los falsos apóstoles por haber tropezado con muchos de los que se queja repetidamente en sus diferentes epístolas. Este es un verdadero hijo. Hay otros que se dicen, pero no son. Son los falsos maestros, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores. En cambio, este es verdadero, es genuino. Este realmente ha sido concebido por la fe. Gloria a Dios. Y estos son el tipo de hijos que queremos para la obra de Cristo. Y a pesar de haber instruido a numerosos hijos, Pablo, algunos de ellos se tornaron ilegítimos, se degeneraron, se corrompieron, se apartaron y se convirtieron en falsos, hijos solo de nombre, pero no de hechos. Hijos que se acercaron quizás por un beneficio propio, para obtener alguna ganancia, para poder lograr algo, pero en realidad no fueron genuinos. Pero de Tito dice que se esfuerza en seguir los pasos de Pablo, que enseña lo mismo y que todo se expresa a imagen de Pablo, tanto de palabras como de hechos. Tito se parecía a Pablo. Si todos enseñan, piensan, dicen, viven y expresan lo mismo en lo que se refiere a Jesús, nunca van a caer en ninguna herejía. Además, compartirán las mismas con las mismas cruces y los mismos sufrimientos, los mismos padecimientos, los cuales favorecen la mutua compasión. Es decir, son ministros, pero son ministros unidos por la misma cruz, unidos por el mismo padecimiento. Es decir, lo que tú estás pasando, eso es lo mismo. Uno puede identificarse con ese pastor, con ese evangelista, con ese también llamado, con lo que sus conductas públicas y aspiraciones espirituales serían parecidas, tendrían la misma actitud, juicios, la misma vida, los mismos padecimientos, compasión, idénticas. Y con esta afirmación también señala a los falsos apóstoles que solo imitaban a Pablo, en parte, porque también habían algunos imitando a Pablo, haciéndose los piadosos, haciéndose los sufridos, haciéndose los que eran perseguidos, haciéndose los que tenían opresión, pero no eran verdaderos ministros de Cristo. Oh, Señor. Entonces, para evitar la impresión de que pudiera ser su hijo natural, añade la palabra espiritual. Yo te he enseñado y a través de mis enseñanzas te has regenerado en la fe, por ello soy tu padre espiritual y tú eres mi hijo. Y de la misma manera que un hijo obtiene la sustancia y la naturaleza del cuerpo de su padre, así este hijo espiritual obtiene la fe de Pablo, su maestro. Así se parece a su maestro, se parece a su padre en que posee la misma fe que vosotros y que yo. Cristo prohíbe llamar a nadie padre o maestro, Mateo 23, 9 y 10. Pero, ¿qué podemos decir nosotros de este no llaméis? Cuando dice no llaméis. Y Santiago declara, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué dice aquí que es el padre de Tito y a Timoteo, que es el maestro de los gentiles? Pero encontramos una expresión similar en 1 Corintios 4:15 y en 2 de Pedro 3:4. Los padres durmieron, refiriéndose a los apóstoles a los que llama padres. Y todo aquel que es un padre en Cristo no divide los padres en varios. Pablo, el maestro, era el vicerregente de Cristo. Arrio es un padre de índole distinta a Pablo y ambos fueron muy diferentes en sus enseñanzas y en su vida. Arrio luego también fue alguien que se apartó, por supuesto, enseñando herejías. El punto es que padre, en el sentido no que Timoteo le tenía que decir padre, como hoy en día dice, me tienes que llamar papá, dicen algunos pastores, y pastoras, dicen, me tienes que llamar mamá. ¿Qué es esto? No hay nada de eso que la Biblia nos enseñe que debemos hacer, sino que somos todos hermanos, dice la palabra de Dios. Pero ¿padre en qué? Padre en cuanto al sentido espiritual, que este hombre, Tito, fue ganado bajo el ministerio y bajo la predicación
del apóstol Pablo, y en ese carácter solamente se refiere la situación. También Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, no solamente de mí, sino de mí como. Es decir, imítenme a mí como yo sigo a Cristo. Siempre y cuando esté siguiendo a Cristo. Y esta unión con Cristo es un ejemplo de cómo se explica la relación entre Cristo y Pablo. En este sentido, nosotros somos todos padres siempre que nuestra paternidad redunde en Cristo. Cristo, Él es nuestro único superior. A través de los apóstoles nos habla y nos gobierna. No es el Papa, no es el supuesto apóstol tal y tal, ni ninguno de los herejes. Es Cristo. Sed imitadores de nosotros como nosotros lo somos de Cristo. Cristo no habló de los días de observancia. No dijo imiten el sábado o imiten a los fariseos. No. Imítenme y sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí, en estas palabras, todavía aquí en el saludo que sigue hasta el versículo 4, Tito, verdadero hijo en la común fe. Esto es lo que necesitamos nosotros, tener verdaderos hijos en la común. Es que no puede haber un verdadero hijo si no es en la común fe. Y la común fe es la sangre derramada del Cordero de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea Cristo. Gloria sea Él. Como dice, no quiero que me imitéis en la medida en que yo imito a Cristo. Se le podría aplicar al texto. Juan 10:5. Mas al extraño no le seguirán, sino que le huirán, porque no conocen la voz de los extraños. Esto se ajusta a cualquier padre o predicador en el cual no oiga la voz de Cristo. Usted está oyendo un predicador, pero no está oyendo la voz de Cristo. A través de ese predicador, entonces es un extraño. Y aquel que es un verdadero hijo, un hijo genuino, conoce a su Padre. Reconoce la voz del Padre y a un extraño no seguirá. Es usted hoy. No está siguiendo la voz de un extraño, sino que está siguiendo la voz de Cristo. La voz de Cristo. Oh, gloria a Dios. Dice en el versículo, gracia y paz. En sus otras epístolas acostumbra a combinar ambas. Al escribir a Timoteo coloca la misericordia en medio. Creo que lo hizo para expresarse con mucho mayor vigor contra los falsos apóstoles. Otros le califican de obispo en batalla. Sin embargo, a pesar de que a Pablo le asalta continuamente el sentimiento de haber predicado en vano y de que la palabra solo permanece en unos pocos, sigue con su salutación. Quiera Dios concederos su misericordia, dice. He aquí, habla con el mismo sentimiento. Estoy perdiendo a aquellos a los que he servido cada día y mis enemigos nacen de entre mis propios hijos. Tú eres el único que me queda. Oh Dios. Este es el sentimiento que surge de este texto. Fíjense, esto sería el sentimiento mismo de Pablo. Estoy perdiendo a aquellos a los que he servido cada día y mis enemigos nacen de entre mis propios hijos. Tú eres el único que me queda. Oh, gloria a Dios. Y así refuerza su saludo a causa de la emoción que siente y de las pruebas que sufre cada día más severas. Y yo por mi parte haría lo mismo. Y seguro que los peligros provocarían en mí emociones mucho más intensas. La gracia es el favor de Dios por medio del cual no son perdonados todos nuestros pecados. Todo es borrado, todo es limpiado, todo es perdonado, sin que quede nada por perdonar. Gloria a Dios. Y la misericordia es lo que le induce a tener piedad, a vigilarnos cuando somos imperfectos y caemos y a aumentar sus dones. La gracia de Dios es la que nos enseña. Oh, pero primero nosotros debemos creer en la gracia de Dios. Y del momento que la gracia de Dios nos es extendida a través de la fe, la gracia se convierte en nuestro maestro sobre todas las cosas de Cristo. Por tanto, cuando la gracia procede de Cristo, constituye la prueba de que es Dios
ya que el Señor no entrega a nadie más la gracia de la posesión de los mencionados 3 dones. Hasta aquí el saludo y el precepto. Como nos dice aquí, la gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a una pequeña pausa, hermanos, y entonces seguimos ya con el versículo 5 en un momento. Palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Palabras de vida, tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Gloria a Dios. Volvemos entonces con el versículo 5 de Tito, capítulo 1. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Está diciéndole Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Fíjense, gloria a Dios. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces vemos que acá, en este versículo,
no hay mucha información acerca de este paso por Creta. Algo menciona el libro de Hechos, pero no qué es lo que fue hecho, qué iglesias fueron levantadas, cómo fue hecha la obra allí, no. Pero como sea, algo fue levantado allí en Creta, hay una obra en Creta, pero habían cosas que necesitaban ser corregidas. Y entonces el apóstol Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Tito como pastor, Tito como un apóstol del Señor Jesucristo, alguien llamado, gloria a Dios, un hijo espiritual de Pablo, de toda la confianza del apóstol Pablo, habían cosas que necesitaban ser corregidas. Y yo creo que esta es la labor tan necesaria hoy en día, justamente esto, justamente eso. Y esta es la labor que yo personalmente la siento muy, muy apegada, que es la de corregir lo deficiente y establecer lo que sea que necesita ser establecido en las iglesias. En este caso dice ancianos en cada ciudad, es decir, pastores. Eran necesarios pastores que fueran realmente entrenados en la palabra, conocedores en la palabra, llamados por Cristo, y de esta manera poner a aquellas personas que fueran precisas y necesarias para la obra del ministerio. Pero esto es algo que está en mi corazón, corregir, es la exhortación. Ese es el ministerio necesario hoy, muy, muy necesario, y sé que está siendo extremadamente efectivo en este momento, por ejemplo, en la República de Cuba, y la verdad que le pido al Señor que el Señor me ayude, porque pienso que debe ser extendido muchísimo, muchísimo más, en ir por las diferentes iglesias conforme a aquellos lugares donde el Señor abra las puertas, y pastores y personas que están dispuestos a recibir esta corrección, lo cual no es fácil, porque aquello donde está lo deficiente es necesaria esta corrección, esta exhortación, y no todos están dispuestos a recibirla, por supuesto, pero hay algunos que sí. Y eso es la apertura que he visto en la República de Cuba, en las iglesias, en ir a diferentes lugares y poder traer esa palabra de corrección. ¿Para qué? ¿Para destruir? No, es para mejorar, es para edificar, es para levantar. Gloria a Dios, siempre, siempre para edificar. Y gloria sea el nombre del Señor, que está siendo recibida la palabra de corrección, la palabra de exhortación. Dice, por esta causa, en este fragmento es evidente el carácter de alabanza y exhortación de la epístola, ya que la enseñanza e instrucción contenidas en ella versan sobre la moral. En cambio, en otras epístolas habría empezado a hablar de la misericordia de Dios mostrada a la raza humana a través de Cristo. Entonces, impelido por la necesidad de tener que visitar otras iglesias, Pablo, había dejado a Tito en Creta, donde no había podido permanecer tanto tiempo como hubiera querido. Por ello, no le había sido posible nombrar a los ancianos, pastores, que deberían enseñar la palabra después de su partida. En realidad, había nombrado a algunos, pero no en todas las ciudades, ya que se había visto obligado a partir. Y así, dice que por esta causa te dejé. De lo contrario, te hubiera llevado conmigo. Debías poner orden en lo que todavía faltaba arreglar, y Pablo indica que solo deja algunas cosas arregladas, por lo que Tito debía acabar las restantes que le ha sido imposible solucionar. Por tanto, le dice, en las ciudades en las que te encuentres, que no hay iglesias, establece, ordena ancianos, nombra al que tenga que ser ordenado, ya que, aunque todos son sacerdotes, no todos son ministros. Y todos los cristianos son sacerdotes, claro, como dice en 1 de Pedro 2, 5 y 9, Jeremías 31, 34, que dice, porque todos me conocerán. Isaías 54, 13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. La misión de los sacerdotes, me refiero a sacerdote de Cristo, todos somos sacerdotes, todo creyente, sacerdotes, es enseñar, orar, sacrificarse. Lo primero es conocido, y lo segundo lo determina en la declaración. Y cualquiera cosa que me pidáis, cuando dicen en Juan 14, 13. Y el tercero se enseña en Hechos 13, 5 y en Romanos 12, 1. Pero en cuanto al sacrificio, pero no todos son ancianos. O sea, no todos son ministros. Como había encargado a Tito, primero le da el encargo general de nombrar a los ancianos y a continuación le detalla la clase de hombres que él tiene que elegir. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un ministro del Señor Jesucristo?
un pastor, un obispo, un anciano, que significa todo lo mismo, ¿sí? Entonces, todos los creyentes poseen el sacerdocio, pero no todos desempeñan la función sacerdotal, y a pesar de que todos pueden enseñar y exhortar, debe hacerlo solo uno y los demás han de limitarse a escuchar, de forma que no hablen todos a la vez. Hay que señalar que la orden de Pablo era que debía seleccionar ancianos, en plural, en cada ciudad, calificados unos de obispos y otros de ancianos, y de ahí que en tiempo de los apóstoles cada ciudad contara con varios obispos, es decir, varios pastores. Y en aquel tiempo ser cristiano era una condición destacada. Sin embargo, el auténtico sentido de palabra obispo perdió su significado, viéndose sometida a prolongadas distorsiones y abusos. Hoy se lo ve a un obispo como alguien superior al pastor, y nada de eso es así. Está el presbítero, el obispo, el anciano, el pastor, todo significa lo mismo, es el pastor principal de una iglesia local. Gloria al Señor. Entonces Pablo, él está hablando, ¿no? Cuando en Hechos 20:28, a los obispos de una sola iglesia, prestad atención en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores. Eso es lo que son, supervisores debajo de Cristo. Actualmente, sin embargo, los obispos son un ejemplo de malignidad. En ninguno de ellos hay esperanza de salvación. Se sientan en un sillón, pero ninguno de ellos es maestro. Están parados allí, pero la verdad no dicen nada que pueda edificar. Y si ellos no cumplen con su tarea de obispo, de pastor, ¿quién se va a ocupar de alimentar el rebaño? Si están demasiado ocupados en engordarse a ellos mismos, demasiado ocupados están en pastorearse a ellos mismos, en levantar sus propios reinos. Y aquí dice, en cada ciudad es necesario de estos verdaderos ancianos. Es decir, muchos en cada ciudad. Los ancianos son los poseedores de la autoridad de la palabra, y se nos llama obispos por rito apostólico, y esto es lo que somos. Enseñamos a Cristo y comprobamos quién cree y quién vive de acuerdo a sus enseñanzas. Por otra parte, censuramos a los que no lo hacen, y si se niegan a cambiar, entonces lamentablemente quedan excluidos de la comunidad cristiana y de la fe en Cristo. Imita mi modo de hacer. ¿Has visto cómo ordeno ancianos en cada ciudad? Lo mismo. Además, te recomiendo que no ordenes a cualquiera indiscriminadamente. Y esto es algo que se ve mucho, la ordenación. Hoy mismo se reúnen en un lugar y con unos $, salen de ese evento, de ese seminario, de esa conferencia apostólica y profética, salen apóstoles y salen nuevos profetas de allí. En un fin de semana nada más ya salen nuevos apóstoles y nuevos profetas. Ordenan y nombran, pero por decisión humana y no del Señor. Les ponen las manos y con eso supuestamente santifican todo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Realmente que no hay tantos como se ven hoy en día. En el versículo 6 se sigue diciendo, el que fuere irreprensible. O sea, dice, ve ahora que estás en Creta, te dejé en Creta para hacer este trabajo, para corregir todo lo deficiente en cuanto a doctrina, todas las falsas enseñanzas que están metiendo aquellos pastores o hermanos que tienen intereses personales y que están introduciendo estas cosas, pervirtiendo la fe, estorbando la fe. Corrige estas cosas y también nombra en las iglesias pastores, obispos allí. Y luego les da, a partir del 6, cuáles son los requisitos que deben tener estos obispos, pastores, ancianos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, que sea una persona de testimonio, una persona correcta, una persona recta en sus situaciones y tratos con los de afuera. Marido de una sola mujer es
obvio en el hecho de que, no significa de que tenga una sola esposa, lo cual por supuesto que tiene que tener una sola esposa y no varias. Y esto es porque en ese tiempo sí había mucha poligamia. Entonces no podía tener la esposa y tenía una concubina también. No, marido de una sola mujer, una fidelidad. Y los hijos debían ser hijos creyentes. No puede ser pastor y los hijos incrédulos, ¿entiende? No puede ser pastor y los hijos... ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu hijo? El hijo no va a la iglesia, el hijo no sirve al Señor, el hijo no vive para Dios. Y esto entonces era el otro requisito aquí, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Ah? El pastor pastoreando iglesia y el hijo en prisión. ¿Me entiende? El que fuera irreprensible vigila de no nombrar a quienes sean ladrones ni codiciosos de ganancias deshonestas. Si el pastor tiene codicia, si el pastor tiene deseo por las cosas materiales, hay un amor al dinero, entonces esa persona ya no cualifica para la tarea de pastor. Entonces esto debe entenderse. Si hay un amor al dinero, hay codicia, y con esto vemos todos los pastores y todos los predicadores de la prosperidad. Y hay otros que no predican la prosperidad, pero sigue estando el amor al dinero, a las cosas y al reconocimiento de los hombres lo mismo. Lo único que no lo dicen, pero está allí todavía. Y entonces esa persona ya no sería irreprensible. Donde haya un hombre semejante, no debemos perderlo de vista. Alguien que está viviendo una vida en la que no hay amor al dinero, no hay amor al mundo, ni las cosas que hay en este mundo. Debe ser alguien al quien no pueda acusársele de nada. Según la lista que hace Pablo, no debe hacerse culpable de hechos que causen desvío en los hombres. Pablo se refiere a vicios públicos de los cuales cualquiera puede ser reo. ¿Acaso esto significa que existe alguien sin pecado, sin carne, sin sangre? No, claro que no, puesto que él también está rodeado de debilidad. Se dice en Hebreos 5:2. Pero Pablo habla de los vicios públicos de los que el Estado debe controlar, de los que se puede afirmar que se realizan injustamente y de los que un infractor ha de temer el castigo, es decir, ha de ser la especie de persona que no puede ser acusada abierta y públicamente. Entonces, es un pastor, pero el pastor lo acusaron de evasión de impuestos. Es pastor, pero al pastor lo acusaron de abusar de alguien. Imagínense. Y estas son cosas que tristemente, entonces dice aquí que fuere irreprensible. Un pastor que predica la palabra de Dios, que predica el perdón, marido de una sola mujer, a pesar de todo cuanto se ha dicho acerca del celibato, un obispo elegido por Dios puede tener una esposa, decía Lutero, porque Lutero finalmente él se casó. Él se dio cuenta que no tenía nada que ver, casado, no casado. Soltero, casado, puede servir al Señor. Entonces esta es la situación en la cual vemos cómo aplica el tiempo presente grandemente aún estas palabras de Martín Lutero, ¿no? Tremendo. Este comentario es muy bueno. Gloria a Dios. Entonces, vemos y conocemos hasta dónde llega esta escritura. Y vemos la extensión que tiene en todos los diferentes tiempos, marido de una sola mujer. Imagínense entonces, Martín Lutero, cuando leyó esto, dijo, ¿cómo marido de una sola mujer tiene que ser el obispo? Y acá nos dicen directamente que no nos podemos casar. Que debemos mantenernos en celibato. Oh, gloria a Dios. Las leyes de los hombres, que solamente cautivan y que matan, eso es lo que hacen, matan directamente. Entonces el hombre seleccionado para obispo debe ser íntegro, el esposo de una sola mujer. Ya se manifestó en el texto, es una especie de oráculo divino contra la pretensión y los numerosos argumentos nacidos de nuestra conciencia, en especial la costumbre de tantos siglos y el ejemplo ofrecido por tantos de nuestros santos padres. Y para estos, la observancia del celibato era libre, sin coerción de ninguna ley, solo más tarde cambió. Esto fue en ese tiempo, en los años 1600.
Y nada podía haber ocurrido más monstruoso que el celibato, porque esto estaba causando unos terribles problemas, y hasta el día de hoy. Tremendo. Entonces vemos como en los dominios del Papa, en el papado, en ese tiempo, un obispo solo es íntegro cuando no tiene esposa. Eso es lo que se veía. Ah, no, este hombre es santo, este hombre es digno, este hombre es íntegro, si no tiene esposa. Tener esposa es estar en pecado. Imagínense ese pensamiento en estos hombres que quizás tenían un sentimiento sincero en querer servir a Dios y dedicar sus vidas al Señor, pero acá ya no podía tener una esposa. No cuenta que aún lo mejor sea reo de otros vicios, si tiene tratos con rameras, hace penitencia y con eso basta. Porque, ¿qué es lo que sucedía? Ellos, y Lutero lo vio todo esto, lo vio. Él vio cómo todos estos seminaristas y estos candidatos al sacerdocio iban a las ciudades a buscar prostitutas, ¿eh? Pero eso sí, no se casaban. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Imagínense lo que les estaban haciendo a estos jóvenes. Pero este punto de vista fue discutido a menudo, y si alguien se casa, sabe que en el día del juicio final Dios se lo aprobará gracias al apóstol Pablo. Pensad, dice Martín Lutero, dice, pensad en Paphnutius y el concilio de Nicea al que asistieron 318 obispos. Entre los demás artículos estaba el del celibato, y la mayoría deseaban que este tema se legislara. Solo Paphnutius se resistió y acabó convertido en un mártir. Se opuso al concilio universal. No quería dar ocasión a la lujuria, sino que deseaba un lecho sin mancilla. Es decir, este hombre, Paphnutius, él en el concilio de Nicea, él dijo, no, que se le permita que los ministros sean casados, que se casen. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? Lo mataron. Oh Dios, no importa que la Biblia lo dice, pero tristemente eso es cuando se ponen los mandamientos de hombres por encima del mandamiento de Dios, por encima de la misma palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, luego también habla de los hijos. Concedemos que se eligieron obispos entre los hombres casados, pero ya no volvieron a casarse nunca más. Así ocurrió con que antaño se permitió, es permisible siempre. Si se permite que un hombre sea casado, ¿por qué no pueden ordenarse a uno de ellos? Pablo afirma y asegura que es permisible el matrimonio en un sacerdote y no tiene importancia el hecho de que ya está casado o lo haga más tarde. Y en 1 Corintios 7:7 el texto dice claramente, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, cuando afirma que es célibe, aunque en el capítulo 9:5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los demás apóstoles. Entonces vemos que no está diciendo Pablo, quédense solteros como yo. No. Soltero o casado pueden servir al Señor lo mismo, pero marido de una sola mujer. Y además los hijos deben mantenerse en sujeción. Los hijos también deben dar un ejemplo. Amén, porque entonces luego también dice, si no puede ni siquiera gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la grey de Dios? La epístola de Timoteo, 1 Timoteo 4:3, habla de los que quieren prohibir el matrimonio. Y el Evangelio confirma y establece la creación de Dios. Y el texto afirma claramente que el matrimonio es obra de Dios. De ahí que el Evangelio lo confirme. Se dice que antes de ser obispo un hombre puede estar casado, pero no después. Y sin embargo, el episcopado es una ordenanza del Evangelio, no una abolición de la creación de Dios, como dice Lutero. Lutero ha tratado con cosas muy terribles en su tiempo. Muy terribles. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Necesitamos algunos Luteros hoy en día. Lo mismo puede aplicarse a la libertad de origen divino de contraer matrimonio o mantenerse célibe. Por ejemplo, yo conocí a una pastora que ya se fue con el Señor hace poco en el estado de Connecticut, Hartford, Connecticut, y ella tenía este don, el don de celibato. Nunca jamás se casó, nunca tuvo hijos, nada, absolutamente. Ella se mantuvo célibe toda su vida y pastora principal y fundadora de un ministerio. Amén.
No van a ser muchos casos, pero están esos casos. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y una mujer usada poderosamente por el Señor. Entonces, Cristo desea que un ministro de la palabra tenga una esposa. Y que puede tener una esposa. No es un requisito que sí o sí tiene que tener una esposa, pero puede tener una esposa. Y esto era algo en lo que trataba Martín Lutero en ese tiempo también. El Papa lo prohibía y aún algunos que discutían sobre este asunto se convertían en mártires. Pero sí la palabra del Señor lo dice. Y por eso vemos también en el papado y en lo que es en la Iglesia Católica las monstruosidades que son cometidas por no entender esta Escritura. No se entienden muchas cosas, por supuesto, ¿no? Que hay todo tipo de errores en la religión católica apostólica romana. Pero fíjense en este punto, al no entender esto, toda la distorsión que esto causa y provoca también. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Entonces, los hijos deben ser creyentes. Por ello, un obispo ha de ser el hombre que no desmaya en la vigilancia de su rebaño. Deben estar atentos al rebaño. Deben consolar a aquellos afligidos, a levantar a aquellos tímidos, predicarles en tiempo, fuera de tiempo, gloria a Dios, con su palabra, con su testimonio, con su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces, esto es lo que tenemos aquí en este versículo. Yo pienso que vamos a dejar aquí, tenemos las cualidades, comenzamos con las cualidades. Pablo estaba en Creta, como dijimos, con Tito, por un periodo de tiempo. No pudo terminar la labor porque debía seguir viajando. Lo deja a Tito allí para corregir todas aquellas cosas que estaban en falta, que estaban deficientes en relación al gobierno de la iglesia. Debía nombrar pastores en cada ciudad, varios, y ponerlos allí a cargo de las iglesias. El que fuera, ¿quiénes? Debía ser irreprensible, marido de una mujer, no podía ser polígamo, hijos que fueran fieles, que no fueran acusados de rebeldes o de crímenes. Se refiere a hijos que son creyentes y que han demostrado un testimonio, un testimonio por su buena conducta. Gloria sea el nombre. Y luego también sigue hablando y tenemos más acerca de los requisitos para los obispos, porque es necesario que el obispo, el pastor, el anciano, presbítero, ¿sí?, sea irreprensible. Lo vuelve a mencionar 2 veces, como administrador de Dios. Es decir, él administra todo aquello que el Señor le ha dado, el que preside, alguien consagrado totalmente al Señor. No puede ser soberbio, es decir, no puede haber orgullo allí. No iracundo, una persona de mal carácter, tampoco. No amador al vino, es decir, no puede ser una persona ni un espíritu de enojo, un espíritu de contienda, de pelea, de altercados. Y además de eso tampoco debe ser alguien que bebe. No puede ser codicioso. No puede ser una persona egoísta, avara. A ver, y eso que solamente hasta ahí dejamos, pero mañana vamos a seguir con esto. Y cuando terminemos con esto, ¿sabe qué? Vamos a tener que decir, Señor, hay muchos, miles, quizás cientos de miles, no lo sé, que deberían dejar el pastorado y dedicarse a otra cosa, porque no cumplen ninguno de los requisitos que la palabra del Señor nos da en referencia al pastorado. Fuerte, ¿verdad, hermano? Vamos a dejar hasta ahí y seguimos en el día de mañana. Gracias, hermanos. Esta noche nos encontramos aquí en el servicio y que el Señor les bendiga poderosamente. Gloria a Dios.
El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles me adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y los ángeles me adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Y los ángeles me adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan: Santo es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos que Jesús es el Señor. Él está en su trono. Yo te exalto. Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Troubled soul, all the broken pieces that you hold
turn them over, give them up, and then watch what Jesus does. Oh, heavy heart.